nos habla de uno de los resultados o evidencias de los cambios profundos. Es una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Una nueva actitud para enfrentar los conflictos. ¿Ok? Y solamente vamos a ver este punto importante, que es útil, ¿ya? Creo yo que no es categórico, pero es útil. El hecho de que existen distintos tipos de personas que reaccionan distinto a las problemáticas de la vida. Por ejemplo, el autor, Pastor Tranchini, habla y hace un poco una metáfora de estas personas con las personas estilo volcán y las personas tipo iceberg o iceberg, como dirían allá en España. Iceberg. Entonces habla de estos dos tipos de personas que de alguna manera son personas que reaccionan distinto a las distintas problemáticas que se le presentan. ¿Ya? Vuelvo a repetir, creo que no es tan categórica esta categorización, ¿ya? Pero creo que nos es útil para ir entendiendo cómo nosotros reaccionamos o pudiéramos estar reaccionando a los diferentes conflictos que se nos presentan en la vida. Las personas tipo volcán, dice el autor, son aquellas personas que explotan ante cualquier conflicto, ante cualquier diferencia de opinión, explotan, ¿ya? Es decir, no guardan nada adentro, solamente dicen, hablan. Y están las personas también tipo iceberg, dice el autor, que si bien es cierto, poco muestran en su reacción ante los conflictos, pero sí guardan mucho adentro, ¿ya? Guardan mucho adentro. Y esas personas tipo iceberg obviamente son aquellas que pareciera algunas veces que reaccionan bien porque no dicen nada, pero finalmente son personas que están ahí guardando y cultivando, porque cuando uno guarda aquellas cosas que no resuelve, el cultivo, ¿cierto?, de amargura, el cultivo de rencor y todas esas cosas obviamente van quedando ahí y tarde o temprano salen a la luz. Entonces ahí tipifica esos dos tipos de personas el autor, las personas tipo volcán y tipo iceberg. Ya, obviamente el autor le interesa que nosotros podamos de alguna manera categorizarnos a nosotros mismos, qué tipo de persona soy. Ahora, hoy vamos a ver específicamente este tema, cómo responder en un conflicto. Yo quiero hacer un alcance en este tema. Hermanos, es imposible que nosotros en una clase, y es imposible que un libro en un capítulo hable de todo lo concerniente a cómo responder ante los conflictos de la vida. Para eso necesitaríamos una serie muy larga de estudios, que tal vez lo vamos a tener en alguna oportunidad, pero hoy por hoy creo que no podemos, no vamos a hacerlo. Sin embargo, este pequeño esbozo del tema que hoy vamos a ver nos va a servir bastante. Ya hay algunos libros ahí que son bien interesantes en esta temática. Entonces, ¿cómo responder ante un conflicto? Me gustaría también hacer la pregunta esencial de cómo nosotros, no solo cómo nosotros respondemos ahora, sino que ¿hay una manera verdaderamente bíblica de responder a los conflictos? Y otra pregunta es, ¿estamos, hermanos míos, verdaderamente interesados en responder bíblicamente ante los conflictos? Y esto es por una cosa, porque, hermanos míos, nosotros somos súper conformistas a veces con este tema y nos conformamos con reaccionar culturalmente ante los conflictos. Y de pronto vemos que los cristianos hoy en día están reaccionando ante los conflictos de la misma manera que el mundo reacciona.
¿Me entiende? No hacen ninguna diferencia. No hacen ninguna diferencia en cuanto a lo que es una vida cristiana y una vida inconversa. Entonces, los conflictos de la vida, hermanos míos, como dijimos al principio, nos ayudan a cambiar. Pero eso es en la medida de que usted y yo nos relacionemos o más bien enfrentemos bien esos conflictos. Vuelvo a repetir, porque lo más seguro es que muchas personas que se denominan cristianas estén reaccionando mal a los conflictos de la vida. Es decir, ¿qué significa reaccionar mal? Reaccionar de una manera no bíblica. Esto se amplifica con el hecho de que generalmente muchos cristianos reciben el consejo secular de cómo enfrentar los conflictos de la vida. Los amigos del trabajo, los compañeros del curso, los vecinos del barrio, tienen su propia dinámica de cómo resolver los conflictos de la vida. Entonces, claro, en esa dinámica el cristiano está solo en la vida, por decirlo de alguna manera, en la semana, y le viene un conflicto y muchas veces el consejo que recibe es un consejo de alguien que viene del mundo, que no tiene una cosmovisión bíblica. Por lo tanto, el consejo no va a ser de ninguna manera bíblico. Y los cristianos están reaccionando de esa manera ante sus problemáticas. Y la pregunta que podemos plantearnos es, ¿existe una manera bíblica de enfrentar, de responder a un conflicto? Absolutamente sí. Claro que sí. Existe una manera bíblica de responder a los conflictos de la vida. Y eso vamos a tratar de verlo vuelvo a repetir, en un micro estudio de todo lo que implica todo esto. ¿Cómo responder ante un conflicto en la vida? Bueno, 3 aspectos sumamente importantes que debemos tomar en cuenta. Podemos perdonar en medio del conflicto, dispuestos a perdonar. Hay veces en que necesitamos esperar y hay veces que decididamente o definitivamente tenemos que confrontar en un conflicto. ¿Ok? ¿De qué manera respondo entonces ante un conflicto? Bueno, ahí hay 3 alternativas. Obviamente estas alternativas dependen mucho de la situación misma, donde yo voy a tener que usar de sabiduría, obviamente dada por el Señor, para discernir qué es el paso apropiado para dar con tal o cual persona. ¿Qué es perdonar? Lo hemos hablado en la semana, por lo menos en un par de grupos pequeños que hemos tenido la oportunidad de estar. Perdonar es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. ¿Ya? La palabra Pascua en el Antiguo Testamento viene de una raíz hebrea que significa pasar por alto. Y la dinámica de cómo sucedieron las cosas en la Pascua judía, ahí en el Éxodo, es que cuando el ángel de la muerte venía sobre toda persona, indistintamente su nacionalidad, ¿ya? Venía sobre toda persona a causar muerte a todo primogénito, sea de cualquier familia. Entienda eso. Vuelvo a repetirlo. El ángel de la muerte iba a matar a todos los primogénitos de todas las familias, independientemente de qué nacionalidad era. Pastor, incluso los hebreos, incluso a los hebreos. La única oportunidad que tenía el pueblo hebreo de salvar a sus primogénitos era seguir el mandamiento del Señor, que era matar un cordero, pintar los dinteles de la casa con sangre, y de esa manera esa señal hecha con sangre de un cordero iba a ser la señal que iba a ver el ángel de la muerte e iba a pasar por alto esa casa. Y esa es la palabra Pascua, pasar por alto.
y ese primogénito fue de alguna manera perdonado, ¿ya? No experimentó la muerte en ese sentido. Ahora, la expresión pasar por alto está ahí en el Proverbio, capítulo 19, verso 11, que es sumamente interesante. Yo quiero invitarlos a considerar ahora ese versículo. Pasar por alto la ofensa. Voy a decir un par de cosas que hemos hablado la semana, pero hay otras cosas que no hemos hablado la semana. Así es que no esté ahí con su mente, esto lo vimos, esto no lo vimos. Ya. Como ese, no, esta película ya la vi. No, sí, hay partes que no vio. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y dice también, y su honra es pasar por alto la ofensa. Preguntémosle al texto. Acuérdense que aquí aprendemos a estudiar también. Le preguntamos al texto, ¿qué hay en este hombre? Hay dos cosas. Hay furor dentro de él. ¿Y qué hay más? Hay un sentimiento de haber sido ofendido. Hay una ofensa de por medio. Perdón, quiero corregir ahí. Puede que sea un sentimiento de haberse visto ofendido, pero a lo mejor no fue una ofensa real, a lo mejor fue una percepción que tuvo él de un mal comentario, no sé, pero el hecho de que hay una ofensa ahí, concreta. Alguien le ofendió y eso le causó ¿qué? Furor, enojo, rabia. Entonces el proverbista aquí, Salomón, nos dice a través de este proverbio que el principio es de la siguiente manera. Es imposible que tú y yo no reaccionemos con rabia y enojo ante las circunstancias de la vida que nos parecen injustas. Es normal reaccionar así. ¿Me entiende? Es normal reaccionar así. Entonces, qué sé yo, va la esposa y le sirve postre a todo menos al esposo. Y el esposo se enoja. ¿Por qué se enojó? Porque sintió que era injusto. Reaccionó ante esa injusticia. Y el esposo se enoja. O sea, nosotros reaccionamos con enojo siempre. Yo no, pastor, no le creo. ¿Me entiende? Hasta los más piadosos reaccionan con enojo ante lo que a ellos les parece injusto. ¿Me entiende? Porque el sentido de justicia, no olvide, nuestro sentido de justicia nace en un corazón engañoso. Por lo tanto, puede estar equivocado ese sentido de justicia o puedes estar más asertivo con respecto a lo que está pasando, pero en sí no es tan objetivo. Entonces, pero reaccionamos con enojo. Entonces está el furor en este hombre y está la ofensa, existe una ofensa. Pero ¿qué dice el proverbista? Dice que la cordura que hay en el hombre, cordura es sabiduría, es prudencia, es esa capacidad de razonamiento más allá de la circunstancia, ligado obviamente este razonamiento a la sabiduría. La cordura de este hombre, ¿qué hace? Detiene ese furor. Detiene ese furor. ¿Existe el furor? Sí, pero está frenado. ¿Quién lo frenó? ¿Quién lo frenó? La cordura que hay en el hombre, su prudencia. Entonces, ¿cuál es el desafío de usted y el mío? ¿Aprender a contar hasta 10? ¿Vivir sin enojarse? No, adquirir sabiduría, prudencia. ¿Para qué? Para que a través de esa prudencia, de esa sabiduría, de esa cordura que Dios nos da a través de su palabra, podamos tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de refrenar nuestro enojo. ¿Amén? Entonces, la cordura del hombre detiene su furor. ¿Y qué dice? Y su honra es pasar por alto la ofensa.
y lo hemos comentado en anteriores oportunidades. Secularmente, en nuestra cultura, esto es a veces un signo de debilidad, pasar por alto la ofensa, ¿cierto? Pero en la Biblia nos muestra que es algo honroso. ¿Existe la ofensa? Sí, existe la ofensa. Pero en el perdón, que es una de las primeras maneras en que podemos enfrentar el conflicto, podemos pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa pasar por alto la ofensa? No echársela al bolsillo. No significa olvidar. No significa, no te preocupes si no pasó nada. No, sí, pasó algo. Significa una disposición al perdón. Y ahí tenemos que aprender qué significa perdón. Ese ya es un tema más largo. Bueno, también está la posibilidad de esperar. Vamos a ver más detalle de eso. Implica aguardar el momento adecuado. ¿Qué dice la Biblia? Santiago capítulo 1, ¿se recuerda este versículo? Yo sé que lo recuerdan porque creo que uno de los versículos que más se dicen a sí mismo, ¿no? Dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para hablar, no, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Entiende? Entonces, en vez de ir precipitado a resolver un tema, a veces es mejor esperar. Esperar. La Biblia nos dice que es muy sabio ser pronto para oír, y es muy sabio ser tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ya? Esperar un poco, esperar el tiempo. Amén. Hay veces en que cuando la persona, bueno, depende de la persona, cuando está recién enojada no es apropiado a veces resolver el tema, porque es como echar al fuego, apagar el fuego con benzina, ¿cierto? Pero ahí es más sabio esperar. Y hay circunstancias en que decididamente hay que confrontar. ¿Cómo lo dice? Implica mostrarle a la persona su falta. Mateo 18:15. Si algún hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele. ¿Eres tú responsable del pecado de él? No, pero tú eres responsable de confrontar su pecado. Amén. Obviamente con sabiduría, y ahí está, vamos a ver detalles de eso. Amén. Entonces, aquí el autor nos propone esta simbología para que nosotros entendamos mejor en el área de resolver conflictos, que lo hace con un semáforo. El semáforo, luz roja, luz verde, luz amarilla, perdón, luz verde. Luz roja implica pasando por alto la ofensa, perdonar. Es decir, la luz roja significa no sigas con el asunto. Para ahí, no siga, perdona mejor, y corta ahí el tema, ¿ya? A veces nosotros somos como la señora del almacén, que dice: no, lleve nomás la mantequilla, y la nota, ¿cierto? No, lleve nomás el pan, y nota. Y al final, en el almacén 300.000 pesos a fin de mes. No, si eso no es gratis, tiene que pagarlo. Entonces a veces perdonamos de esa manera, decimos: no, tranquilo, no te preocupes, ¿ya? Si no ha pasado nada, y la anotamos. Anotamos ahí en nuestra conciencia y luego sacamos a luz todo aquello que no hemos perdonado. Amén. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales Dios me puede pedir que haga esto? ¿Qué? ¿Perdonar y dejarlo hasta ahí? ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios me pide parar el conflicto a través del perdón? En primer lugar, puede ser que la persona que ha pecado no está en condiciones de ser confrontada. Oye, tú no debieras actuar así conmigo, siendo cristiano. A lo mejor estás súper mal espiritualmente, ¿quién sabe? Y nosotros exigiéndole buena conducta, ¿cierto? Entonces, muchas veces tenemos que ser sabios. En vez de enfocarnos en la ofensa,
tal vez enfocarme en cómo puedo ayudarla a esa persona. ¿Y cómo puedo generar puentes hacia esa persona cuando me ofendió? Perdonando. La Biblia dice que a veces confrontar a alguien que está enceguecido solo trae más discusión y empeora el conflicto. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí, dice, deshonra. Y el que reprende al impío recibe insultos. Por eso dice el proverbio, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Entonces a lo mejor está en una condición, el otro, el que me ofendió, en una condición espiritualmente mala. Entonces yo no le puedo exigir o pedir, no es que no le pueda exigir o pedir porque pobrecito que va, no, sino que porque yo de alguna manera tengo que entender que él está ciego, está corto de vista, como dice Pedro, ahí 2 de Pedro capítulo 1. Entonces él no está en condiciones espirituales para resolver de buena manera ese conflicto. Por lo tanto, debemos estar dispuestos aún ahí a perdonar. Y en otra oportunidad poder conversar con él. ¿Entiende? En amor. Pero usted ya va a ir en amor. ¿Por qué? Porque ya perdonó. Entonces, en primer lugar, Dios nos pide perdonar. ¿Por qué? Porque es muy probable que la persona que ha pecado contra mí no esté en condiciones en ese momento de ser confrontada. Entonces, yo zanjo eso con el perdón, y luego me dispongo obviamente a tratar según los principios que nos enseña Pablo en Gálatas 6:1, ¿cierto? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿ya? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es lo que dice Pablo ahí. En segundo lugar, yo debo estar dispuesto a zanjar el tema con el perdón y dejarlo ahí, porque puede ser que yo en lo personal no esté en condiciones de confrontar a la persona. Tal vez yo estoy tan amargado por la ofensa que me hizo que simplemente lo único que le voy a decir a esa persona va a ser sapos, culebra, serpiente, araña y todas esas cosas. Entonces mejor de ahí, cortarlos a través del perdón. ¿Y qué debo hacer? Estar dispuesto a perdonar y dejarlo ahí. Señor, no tengo, es la palabra que usamos, no siento, no tengo la disposición, Señor, ahora de conversar con esta persona y realmente pero por la fe quiero perdonarlo en mi corazón. Ayúdame a perdonar, ¿me entiende? Pero trata con el perdón en ese sentido, un perdón desde su corazón. ¿Qué dice Proverbios 17:14? Así estuvimos hace poco, ¿cierto? Los ríos desbordados. ¿Ya? ¿Cómo son los ríos desbordados? Dejan la escoba. Y así somos. Mire, río desbordado es el pleito que se inicia. Vamos a ver la versión del 60, ya que ahí están las Américas. Puse las Américas. Dice lo siguiente. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, ¿cierto? Y acuérdese de las salidas de río, así el que comienza la discordia. Ahora usted tiene que pensar en este momento, ¿soy yo siempre el que empiezo la discordia? Sí, ahí en la Biblia nos enseña que hay gente particularmente rencillosa que suele comenzar las discusiones, las peleas, ¿ya? Son las personas que llegan a un lugar y dicen, ¿de qué están hablando para oponerme? Y están siempre contrariando o conflictiva. Hay personas que tienen ese ímpetu, ¿ya? Pero
dice la palabra del Señor que estas personas que comienzan la discordia generalmente son un río desbordado. Es como soltar las aguas y queda la tendalada. ¿De qué manera queda la tendalada? Con lo que hemos visto. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, cuya única intención es herir, 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 herir. ¿Por qué? Porque la diferencia de opinión se convirtió en una pelea, en una batalla. Entonces, también dice, deja pues la contienda antes que se enrede. Ahí el 60 dice, vale más retirarse que complicarse en esa contienda. ¿Me entienden? Aquí vuelvo a repetirle, culturalmente un signo de debilidad, rendirse. No, aquí es un signo de fortaleza espiritual. Renuncia a pelear por tus derechos cuando hay un conflicto que va a apagar el amor entre ti y tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano en Cristo. No, mejor dejar la contienda, pasar por alto la ofensa, refrenar el espíritu, tantas cosas que dice el proverbio, ¿cierto?, acerca de eso. También, en tercer lugar, debemos frenar ahí el conflicto, porque puede ser que Dios, noten esto, es importante, que Dios quiera trabajar en mi carácter y enseñarme a ser más como Él, como Cristo. ¿Entienden? A veces el conflicto nace no porque esencialmente, bueno, y no digo a veces, sino que generalmente, ¿ya? O siempre en la vida de un creyente, el conflicto está de alguna manera diseñado para contribuir a mi vida espiritual, para crecer en mi vida espiritual. Por lo tanto, cuando yo estoy en un conflicto, en una discusión, en una diferencia de opinión, entonces yo debo en mi corazón pensar, wow, el Señor debe estar trabajando en mi vida. Le doy un ejemplo personal. A mí casi siempre, yo trabajo desde muy chiquitito, de bien temprano en la vida, de adolescente, pero desde que trabajo, más del 50% de los jefes que he tenido han sido sumamente complicados. O sea, complicadísimo. Recuerdo uno que tenía que ir a sacarle fotocopias yo. Ya tenía 22 años, yo creo que tenía en ese tiempo. Y le traía la fotocopia. Y me decía, ¿y este punto? No estoy exagerando. No sé, salió ahí porque debe estar manchada la pantalla de la fotocopia. No, pues que no sirve esto. No, anda a decirle, y a veces eran 100 fotocopias, anda a decirle que te la saquen de nuevo, que la devuelvan. Y tenía que yo ir a la fotocopiadora a decirle, sabe que a mi jefe no le gustó la fotocopia porque le salió un punto. ¿Puede sacarme de nuevo las fotocopias? Obviamente sin pagarle. Y eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios me pone o nos pone en situaciones relacionales difíciles? Y una de las causas es porque Dios desea trabajar en mí. ¿Me entiende? Ahora, si yo no lo tomo desde ese punto de vista que es bíblico, yo voy a vivir de alguna manera frustrado por una parte, reprimido por otra parte y simplemente resentido con Dios. Pero cuando yo me doy cuenta de aquella dinámica de Dios y aprovecho esa circunstancia, entonces en el tiempo, no inmediatamente, años a veces, décadas incluso, nosotros miramos para atrás y decimos, wow, Dios ha trabajado tanto esta área de mi vida con otras personas. Y ahí una cosa que podemos concluir, qué bueno es el Señor.
Claro, harto pesado era mi jefe, pero qué bueno es el Señor. Amén, qué bueno es el Señor. Entonces, dice Primera de Pedro 2:20. Mire, interesantísimo este pasaje. Ahí póngale con dorado en su Biblia. Primera de Pedro 2:20 dice lo siguiente: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba en el contexto del sufrimiento? No sufrir por el pecado, a lo cual siempre dice el apóstol, aquí estamos súper dispuestos. No, si me lo merezco igual. Estamos súper dispuestos. Pero lo que es aprobado delante del Señor, ya, paradójicamente, contraculturalmente, es sufrir, dice, sufrir haciendo lo bueno. O como dice el verso 19, sufrir molestias padeciendo injustamente. Ahora, ¿qué tipo de molestia? Vea el contexto. ¿A quién le está diciendo eso? El verso 18, ¿a qué le está diciendo? A los criados, que no son los empleados, ojo, son los esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos sufrían mucha humillación muchas veces. ¿Me entienden? Ellos tenían que tolerar mucha humillación en muchas oportunidades. En otras oportunidades no, habían esclavos que pasaban a ser como bien queridos por sus amos. Pero generalmente los esclavos sufrían este tipo de vida. ¿Entienden? Y Pedro le dice: ustedes deben sujetarse con todo el respeto a sus amos. ¿Ya? No solamente a los que son buenos y afables, sino que también a los difíciles de soportar, como muchos de mis jefes. Porque esto merece aprobación. Eso es lo que merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? El sufrir el agravio, el pasar por alto la ofensa, el vivir como ¿qué? ¿Como tonto? ¿Como menso? ¿Aguantándole todo? No. Mire lo que dice más abajo, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. Tremendo llamado, ¿cierto? ¿Esto es como el karma hindú? No, no es como el karma hindú. El sufrimiento no es un vehículo a través del cual usted va a pagar sus pecados. El sufrimiento en la vida del cristiano tiene otra dimensión, tiene otro propósito, porque para esto fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, a ver, ¿cómo reaccionó Cristo ante el conflicto? No hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, cuando sufría o cuando lo ofendían, no amenazaba. En cambio, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Noten aquí la dinámica. Aquí Pedro le dice a los siervos, a los esclavos: sean como Cristo. ¿Cómo fue Cristo? En vez de reaccionar pecaminosamente al conflicto, Él encomendó la causa a Dios. Y esto está súper en armonía con lo que Pablo dice cuando dice: no paguéis mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Porque Él dijo: yo pagaré, mía es la venganza. Por lo tanto, dice Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Esa es la reacción que el cristiano debe tener. Por eso, hermanos míos, debemos entender, hay una manera bíblica de enfrentar los conflictos. No los enfrente como todo el mundo lo hace. No, busque con sabiduría la manera bíblica de enfrentar los conflictos. Hermanos, parte de nuestro llamado es sufrir injustamente. ¿Ya? Y eso es lo que no queremos. Desde niños chiquititos pataleamos y lloramos por las injusticias que nos hacen. ¿Cierto? ¿Por qué a mi hermano le dio la manzana más grande? ¿Por qué a él le dio
pan con mermelada y a mí pan sin nada. ¿Por qué a él y por qué? ¿Por qué? Porque el enojo es una reacción ante la injusticia, sea esta correcta o no. Entonces, nosotros muchas veces, incluso nuestros niños, manejamos mal eso. Ya, si yo le voy a dar una manzana grande también. Ya, si yo le voy a comprar también a usted. Ya, si no, es como que estamos fomentando la mala manera. Hay que enseñarles de alguna u otra manera a nuestros hijos también que la vida consta de muchas injusticias también. Porque si yo no le enseño a mi hijo que la vida tiene una gran cuota de injusticia, cuando sea grande va a tener una reacción no solamente no bíblica, sino que dañina para su propia vida. Va a vivir pensando que él puede y debe tener todo lo que necesite o quiera y que nadie lo puede ofender. Entonces, hermano, hay una manera bíblica de enfrentar estas cosas. El perdonar, Jesús cayó y no abrió su boca y a nosotros muchas veces nos toca seguir esos pasos. El perdonar a otros es la actitud que más se acerca, hermanos míos, a ser como Dios. ¿Quiere ser como Cristo? Perdone. ¿Qué implica perdonar? ¿Estoy bien la hora? Sí. ¿Qué implica perdonar a alguien que me ha herido? ¿Qué implica? Bueno, hay implicaciones en el perdón, ¿ya? No perdone a la usanza del mundo. El mundo dice, no, te disculpo, perdonar es divino. No, si el perdón también debemos hacerlo, ¿ya? El perdón tiene un concepto muy profundo en la Biblia. No es el concepto que a veces el mundo maneja del perdón. De hecho, el mundo no entiende muchas veces, no entiende en realidad el perdón. No entiende el perdón. En primer lugar, involucra sufrir voluntaria y consistentemente el costo de la ofensa. Eso significa perdonar. ¿Qué significa? Sufrir el costo de la ofensa. Entonces, eso muchas veces no estamos dispuestos a sufrirlo. Ya nos duele más nuestro orgullo que el hecho de perdonar. Perdonar, hermanos míos, es lo opuesto a excusar. Excusar es decir, no, tranquilo, amor, no ha pasado nada. Sí. No, perdonar es decir, sí ha pasado algo, pero yo estoy dispuesto a pasarlo por alto. ¿Entiendes? No deje de usar esa idea de, no, si no ha pasado nada. Bajarle el perfil. No ha pasado nada. No, sí ha pasado algo. La verdad es que sí me ofendiste, pero te perdono. Te perdono. Y no lo anotamos, lo borramos del libro, porque dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados. Y se acuerda del nuevo pacto, y se acuerda de cuánto Cristo lo perdonó, y se acuerda de todas esas cosas, y cuánto el Señor ha sido bueno con usted, dice que no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados, sino que por su gran misericordia nos salvó, y ahí se llena de todas esas verdades bíblicas y dice, ya, te perdono. Ya, entonces eso implica perdonar, sufrir, pasar por alto, no hacerse el loco con la ofensa, sino que sufrirla. En segundo lugar, perdonar involucra que he podido sanar mi corazón herido recordando el constante perdón que recibo. Eso es lo que dijimos recién, ¿cierto? ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo pues? No es fácil perdonar, ¿cierto? No es fácil. Hay cosas más fáciles que otras, pero no es fácil en sí. ¿Cómo hago para tolerar el dolor de la herida? Meditando en el costo que Cristo asumió para perdonar mi propio pecado. ¿Qué costo Cristo asumió? Su propia vida. Mateo 18 dice lo siguiente, voy a hacer mención de ese pasaje también. 18:23. Bueno, los dos deudores, ¿se acuerdan? Ya comentamos eso, los dos deudores.
El fulano que debía una cantidad pero estratosférica de dinero a su amo. Y su amo dijo, no, te tolero más esta deuda. Y dijo, te lo pagaré, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Y dice que el amo fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Le repactó la deuda. ¿Qué hizo eso? No, le perdonó la deuda, se la condonó, se la perdonó. ¿Qué cifra era esa deuda? Estratosférica, es muy grande esa deuda. Pero él se encuentra con su consiervo que le debe 2 chauchas y lo lleva hasta la cárcel por las 2 chauchas. ¿Qué le faltó a esa persona? Recordar el perdón que experimentó de su amo con una cifra mucho más grande que la que su consiervo le debía. ¿Me entiende? El problema nuestro, hermano mío, es que nosotros cuando estamos con conflicto no vivimos muchas veces a la luz del Evangelio. No tratamos los conflictos a la luz del Evangelio. Y cuando nos toca ser ofendidos, se nos olvida cuánto Dios nos perdonó, cuánto fue el costo de Cristo por nosotros. Y hermanos míos, el Evangelio debe estar en el centro aún de nuestra resolución de conflicto. Solo el Evangelio tiene el poder para que deje de verme yo como una víctima del pecado de otro y comience a verme como un asesino de Cristo. Exagerado, pastor. No es exageración. Nuestros pecados lo llevaron a la muerte a Él. Él murió por nosotros. Y esa palabra por implica que Él tomó mi lugar, y también otra cosa implica que Él murió por causa mía. O sea, por nosotros, por mí. En tercer lugar, perdonar involucra renunciar a llevar un registro de la ofensa o usarla en el futuro. ¿Ya? Primero a los Corintios 13:5 dice lo siguiente. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y mire, no guarda rencor. Algunos se ponen históricos, ¿cierto? Cuando discuten, entonces, historial para atrás, ¿sí? ¿Te acuerdas? Cuando recién nos casamos, es tremendo. Nunca te lo había dicho, pero ahora te lo voy a decir. Y ya, años con esa cosa en el corazón. No, debemos perdonar y eso implica borrar todos los registros. Quemar todos los registros. ¿Ya? Foja cero. Ahora, ¿eso es fácil? No. ¿Qué significa borrar todos los registros de ofensa? No significa olvidarnos, porque la mente no puede olvidar nada. Significa que yo voy a tener una reacción distinta, una reacción emocional distinta a esos recuerdos. ¿Me entiende? ¿Y cómo consigo eso? Con la gracia del Señor, con el Evangelio, con la ayuda del Espíritu Santo, con su palabra, llenándome, renovando mi mente. Semáforo en amarillo, creo que vamos a tener pausa aquí porque ya... Semáforo en amarillo, ¿qué significaba el amarillo? Que hay situaciones de conflicto que mejor esperar, que se calmen las aguas, ¿ya? Esperando el momento oportuno. Uno de los desafíos más grandes en la confrontación es tener suficiente discernimiento y paciencia, por lo demás, para saber si es el momento idóneo para mostrarle a una persona su pecado. ¿Ya? Ejemplo bíblico. Pedro. Pucha que nos es útil Pedro, lo sacamos para todo Pedro. Pedro, cuando negó a Cristo. Dicen los evangelios que cuando negó a Cristo y el gallo cantó, dice que Cristo miró a Pedro y lloró a él amargamente. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Trató Cristo directamente ahí el conflicto con él? Le gritó, pucha, el amiguito. ¿No? ¿Cuánto tuvo que esperar Pedro para ser nuevamente tratado o confrontado con aquel que recibió la ofensa?
Bueno, por lo menos 3, 4 días. Porque no era el tiempo. Ahora, ¿por qué no era el tiempo? La verdad es que no sé concretamente. No tengo en este momento el por qué. ¿Ya? Pero sí veo que Cristo no lo confrontó al tiro. Él incluso, interesante hermano, Él permitió que pasara esa amargura, pasara esa tristeza, pasara esa condición emocional triste, dura, de sentirse un traidor. Pero luego Cristo lo trata con un tremendo amor, tanto amor que ni siquiera saca a relucir lo que Pedro hizo, sino que la disposición de Cristo con Pedro es volver a restaurarlo, volverlo al camino, volverlo a convertirlo en un elemento útil al reino. Entonces, muy interesante ese episodio. Una razón por la cual Dios puede guiarme a esperar es por causa de mi propio estado emocional y espiritual, luego de ser herido. Hay muchas veces que simplemente no estoy listo. Y Santiago 1:19 lo habla, ¿cierto? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Trate de solucionar los problemas enojado, ahí no está Dios. No va a resolver nada. Ah, sí, por cierto, se va a desahogar mucho, pero no va a resolver nada. ¿Entiendes? Algunos quedan con tremendas secuelas de esa rabieta, pero no soluciona nada. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, dice el proverbio, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Por qué? Porque el ser impaciente de espíritu, el ser descontrolado, es lo más estúpido, o sea, nos puede llevar a actuar de la manera más estúpida. Recuerda en este momento alguna tontera que haya hecho por rabia. Pegarle a un perro, no sé, tirar un gato por la ventana. Hacemos tonteras. Ese versículo dice eso. Cuando estamos llenos de ira hacemos tonteras, estupideces, que después lamentamos haber hecho. Decimos cosas que nunca debimos haber dicho a nuestra esposa, a nuestro esposo, que nos lamentamos después. Y tenemos que decir, no, si no fue verdad lo que dije, en realidad estaba enojado. Somos capaces de hacer y decir cosas que nunca haríamos en nuestra sensatez. ¿Por qué? Porque el espíritu impaciente enaltece la necedad.